Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, además jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina. Interesantes temas que conversar el día de hoy, sobre todo cuando estamos en el medio del proceso de validación de nóminas de los partidos políticos. Ha habido duras críticas por parte de grupos pequeños de la oposición venezolana, quienes aseguran que las condiciones han sido leoninas, que las condiciones no han sido las ideales por parte del Consejo Nacional Electoral y que lo que se está procurando es una estrategia para eliminar la figura de estas organizaciones políticas, y hay estimaciones de que de 59 partidos que hacen vida en la oposición venezolana y también dentro afines al gobierno, solo quedarán 2 o 3 partidos. De hecho, hay 18 partidos que van a exigir al TSJ la suspensión de este proceso de validación. El Partido Socialista Unido de Venezuela no tuvo que acudir a este llamado del CNE, pero ¿cuál es su apreciación al respecto? Creo que es importante primero aclarar que todo este proceso tiene que ver con una ley que tiene muchísimo tiempo, que es la ley electoral, que dice que para que tú seas un partido nacional tienes que por lo menos sacar el 1% de todo el electorado nacional. Hay un conjunto de partidos que o porque no participaron en los últimos 3 procesos o porque su fuerza política no les permitió alcanzar ese 1%, pues no cumplen con los requisitos mínimos establecidos de la ley, una ley previa a este proceso. Que en caso de que no cumplas con esos requisitos tienes que ir a un proceso de recolección de firmas, que te exige mucho menos, que es el 0,5% de la mitad de los estados. Por lo tanto, más allá de las discusiones producto de la coyuntura política, puede considerarse que un partido es nacional si no es capaz de recoger el 0,5% del electorado nacional en la mitad de los estados. Indiscutiblemente no es una fuerza nacional. Y bueno, es una ley establecida, una ley previa. Creo que los requisitos de recoger el 0,5% de la mitad de los estados no está fuera de cualquier racionalidad, más si eres un partido nacional. Que existe un conjunto de tarjetas, 50 y pico, me planteabas tú, que se presentan como partido nacional, la verdad es que no son un partido nacional. Es un grupo de electores, es un grupo de opinión, pero que no tiene una estructura, no tiene una fuerza para ser considerada partido nacional, y bueno, tiene otras variantes y otras posibilidades en la ley para participar políticamente. Así que yo creo que es racional lo que se está haciendo, creo que los partidos que efectivamente tienen presencia nacional tienen toda la capacidad de lograr este requisito mínimo, y estoy seguro de que va a salir satisfactoriamente este proceso. Acerca de la situación económica del país, ha habido distintas interpretaciones acerca de cómo abordar la crisis. De hecho, un grupo de académicos están proponiendo medidas para la crisis económica, entre las cuales está el incremento del precio de la gasolina, cuestionan los CLAP porque los consideran una medida de deterioro para los venezolanos, proponen levantar controles de cambio, unificación cambiaria, un conjunto de medidas. Sí. En función a estas propuestas y las medidas que ha adelantado el Ejecutivo Nacional, ¿dónde pudiera haber un punto de encuentro para considerar estas propuestas que se están haciendo, o si políticamente, a su juicio, son inviables? No, yo primero creo que hay que desmontar mucho del tema del debate por el poder y de la coyuntura estas propuestas. Uno las lee algunas y es lamentable que provengan de un sector académico porque tienen muy poco sustento académico, ¿no? Y otras están muy marcadas por la visión neoliberal. Libérame precios, desmonta la protección del Estado sobre la sociedad, no te preocupes por si la gente come o no, que cada quien resuelva su problema. Bueno, ahí hay visiones encontradas. Nosotros creemos que el papel de un Estado es proteger a su pueblo en tiempos de bonanza y en tiempos de dificultad. Cuando hemos tenido bonanza, hemos demostrado que todos esos recursos han sido para garantizar las misiones, crecimiento de vivienda, crecimiento de pensiones, crecimiento de la matrícula educativa. Y en momentos de dificultad es cuando el Estado más tiene que proteger. ¿Qué plantea normalmente el sector neoliberal? Lo aplicaron en los 90, lo han aplicado en Europa, lo están aplicando ahorita en Brasil, en Argentina. Es la solución al equilibrio macroeconómico, es desproteger a la gente. Privatiza educación, privatiza salud, aumenta edad de pensión, libera precios. Sí, bueno, pero al final la gente es la que sufre. Estamos en un momento de dificultad, lo reconocemos como tal. Desde nuestra perspectiva, la principal causa es la baja de los precios petroleros. Creemos, estamos convencidos que en torno a esa baja de los precios petroleros hay una guerra que se puede demostrar con muchísima facilidad. Por ejemplo, que es considerar a Venezuela un país de riesgo desde el punto de vista del refinanciamiento de su deuda por encima de la situación de Siria es una absoluta irracionalidad, y ante esa situación nuestra propuesta es
proteger al pueblo venezolano, o va en tres direcciones. Una, salir a defender los precios petroleros, y creo que en eso ha sido exitoso el presidente, los ha recuperado de 20 a cercano a los $50. Creo que ahí deberíamos unirnos, todos los venezolanos y las venezolanas, todos debemos proteger el precio petrolero. Dos, levantar una economía alternativa, que no sea monoproductora. Ahí el presidente, en diálogo con el sector productivo, ha presentado 15 motores. Creo que ese es otro tema donde debemos unirnos. Cómo entre todas y todos levantamos la producción nacional en las distintas potencialidades que tenemos: agricultura, turismo, industria, pesca, minas, etcétera. Y una tercera, una administración más eficiente de los recursos. Si tengo menos recursos, vamos a garantizar que esos recursos se concentren en las prioridades. ¿Cuál es la prioridad hoy? El tema alimentario. El presidente ha dicho, bueno, compremos alimentos donde exista. Toda la producción nacional, toda la producción internacional, organicémonos para que a cada familia le llegue su alimento, hasta que estabilicemos. Cuando estabilicemos, bueno, habrán otras alternativas. Yo creo que esas tres, resumiéndote en esas tres direcciones, creo que es la vía correcta, y creo que ahí nos podemos encontrar la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Hay un tema que resulta bien interesante, y es el apoyo del Estado a la clase media. ¿De qué manera se ha tratado de dar respuesta a sectores de la población que son profesionales y no entran dentro de esas estadísticas de pobreza extrema, en la cual se ha enfocado el Ejecutivo Nacional a través de políticas como los CLAP? ¿Qué pasa con la clase media en Venezuela? Yo te hablaría de dos tiempos, ¿no? Porque al final tu pregunta cerró más en la coyuntura. Yo creo que la clase media venezolana que existe hoy, existe gracias a la revolución. No podemos olvidar la década de los 90, la cuota balón, los créditos indexados, la privatización de la educación, que estaba desapareciendo a la clase media. La llegada del comandante Chávez, parar la cuota balón, parar los créditos indexados, racionalizar los créditos hipotecarios y crediticios, es lo que permite que hoy tengamos un sector denominado clase media. Eso es lo primero. Lo segundo, una gran política universal en materia de educación, de vivienda, de salud, ayuda a estabilizar esos sectores medios. Hoy, en el momento de coyuntura, cuando planteamos políticas universales, no las estamos planteando para un sector ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político. El presidente está diciendo, bueno, subamos de 2 millones de familias a 6 millones mensuales. Ahí, por supuesto, entran los sectores populares y los sectores medios, porque en Venezuela hay cerca de 8 millones de familias. Es decir, es una política universal. Y es importante porque siempre se ha tratado de construir la matriz de que para acceder a una política del Estado necesitas presentar un carné o pertenecer a un sector popular. Si eso fuese realidad, no tendríamos 10 millones de estudiantes, no tendríamos 3 millones de pensionados, no tendríamos 1,5 millones de familias con vivienda, no estaríamos buscando el objetivo de llegar a 6 millones de familias que le llegue el CLAP. Es decir, la revolución siempre va a trabajar para todas y para todos, incluso para aquellas personas que piensan distinto políticamente a nosotros. Si hay una familia que milita en la oposición, nosotros queremos que ellos vivan en una vivienda digna, queremos que le llegue su CLAP, queremos que tengan su pensión cuando tengan edad de pensión, queremos que sus hijos estudien en una escuela bolivariana, con canaimas, con libros, que sus hijos los cuide un policía nacional bien formado en una universidad en 5 años. Es decir, este es un proyecto para todas y para todos, para que todo el mundo viva con dignidad. Diputado, quisiera que habláramos acerca de su gestión al frente de la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Miranda. Hay unas declaraciones que salen hoy en un diario de circulación nacional, en las cuales usted asegura que la próxima gobernadora del estado Miranda va a ser mujer y va a ser chavista. Ya se está hablando de candidaturas. ¿Cómo se está preparando el terreno en miras a las elecciones regionales? Sí, bueno, ahorita estamos como tomando la decisión de que quienes están en funciones de gobierno no estén en funciones de partido. Por eso me tocó sustituir al compañero Elías Agua en la vicepresidencia Miranda Anzoátegui, y hemos subido al compañero Miguel Rodríguez en la vicepresidencia que antes yo llevaba, que era Bolívar Amazonas. Quiero felicitar la gestión del compañero Elías Agua, estoy seguro que lo hará muy bien ahora en el Ministerio de Educación, la vicepresidencia social, una importante tarea. Y bueno, aquí hemos empezado primero a trabajar en función de las líneas que nos ha dado el presidente, fortalecer el partido, que el Partido Socialista Unido de Venezuela llegue a cada comunidad, a cada calle con su liderazgo, con su presencia, convocando. Segundo, fortalecer el ejercicio del gobierno nacional, sobre todo en Miranda, bueno, por la ausencia de gobernador que tenemos, que tiene un impacto sumamente negativo. Yo creo que por razones de capacidad, pero también por razones de interés. Es un gobernador que indiscutiblemente no está interesado en ser gobernador, sino en ser candidato presidencial. Ha durado los 9 años que tiene como gobernador y los 8 años que tenía como alcalde de Baruta pendiente de una candidatura y no de gobernar. Y eso ha convertido al estado Miranda en el estado más inseguro del país. El 50% de los secuestros del país se cometen en Miranda. El 20% de los asesinatos de todo el país se cometen en Miranda. Por un proceso de desmontaje de la policía. Ya la policía regional no se ve, no tiene presencia, pasó de 5.000 policías a menos de 900, no tiene patrulla. Hay un desgobierno absoluto y eso nos obliga a que el gobierno nacional tenga más coherencia, más presencia. Y lo tercero, convocar a las grandes mayorías. Ayer en un acto de mujeres, bueno, yo decía que el próximo gobernador o gobernadora
va a ser revolucionaria. Ah, bueno, la prensa lo reseñó como que la mujer. Extrayeron esa frase y ojalá sea así, ojalá tengamos una gobernadora o un gobernador revolucionario. Para candidaturas. No estamos evaluando en eso, lo que sí estamos diciendo, generemos como partido las condiciones para reconstruir la mayoría. Miranda se merece un gobernador o una gobernadora que gobierne Miranda, que no que esté pendiente de ser candidato o de estar quejándose. Porque él siempre dice, no, lo que pasa es que yo no lo hago porque no tengo recursos. Imagínate si fuese presidente y le hubiese bajado el petróleo, hubiese parado las pensiones, hubiese parado las viviendas, hubiese parado las escuelas. No lo hace porque no tiene interés de hacerlo, porque no quiere ser gobernador, porque lo que quiere ser es candidato y porque no tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, si no tiene la capacidad de hacerlo, que se ponga a un lado, que hay suficientes hombres y mujeres en el Estado Miranda que aman ese Estado, que pueden levantarlo. Yo estoy convencido de que vamos a recuperar el Estado Miranda, de que vamos a recuperar su policía, que vamos a dejar de ser el Estado más inseguro y que vamos a construir las viviendas y levantar todo el potencial productivo que tiene el Estado para convertirlo en un Estado de referencia. Yo quisiera que también habláramos acerca de la Asamblea Nacional, el trabajo que se está dando, las distintas posturas que ha asumido la Contraloría en los últimos días. Hay mucha expectativa por una sentencia que pudiera provenir de la Contraloría General de la República. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea Nacional y qué trabajo están haciendo los diputados desde la bancada que usted encabeza? La Asamblea Nacional como institución está como congelada, ¿no? Y mucho producto de las contradicciones internas de la oposición. Ahí el Tribunal Supremo de Justicia dio una salida clara, sencilla, de revisar los errores que cometió la gestión anterior, el incumplimiento, el desacato de una sentencia, corregirlo y de esta manera poder nombrar una directiva que tenga toda la validez legal. Sin embargo, producto de las contradicciones internas de los distintos grupos, ellos no se ponen de acuerdo para hacer lo que el Tribunal Supremo de Justicia. Eso nos coloca como en una situación, bueno, como lo ha dicho el Tribunal, de ninguna eficacia desde el punto de vista jurídico. ¿Qué decidió el Bloque de la Patria ante esta decisión? No paralizarnos, porque nosotros no podemos depender de las contradicciones internas que tiene la oposición. Así que estamos desplegados y le hemos dado instrucción a nuestros 54 diputados más los suplentes a concentrarnos en nuestras regiones, en que los CLAP lleguen a todas las comunidades, en revisar los cuadrantes de paz, en revisar el tema de las obras de la revolución que no estén detenidas y diariamente hacer un reporte para comunicarnos con el gobierno de manera tal de tratar de ayudar, de empujar. El papel de un diputado es garantizar que quienes te eligieron las cosas marchen bien, y eso es lo que estamos haciendo. Cuando la oposición decida resolver su contradicción interna, bueno, estamos a la orden para debatir, para construir juntos, para superar las dificultades y para hacer país. Hoy también en un diario de circulación nacional sale reflejada la noticia de que la Asamblea Nacional va a revisar la situación de estudiantes en el extranjero, y esto también viene de la mano con unas declaraciones recientes que daba el presidente Nicolás Maduro, que hablaba de brindar apoyo a los latinos en Estados Unidos a través del ALBA. ¿Cómo se pudieran instrumentar estas ayudas y cómo atender a los venezolanos en particular? Hay como distintas fuentes de esa pregunta que me estás haciendo. Una cosa tiene que ver, bueno, con las políticas migratorias que se están debatiendo. Nosotros, pues ahí hemos tomado la decisión desde el ALBA de generar todo un conjunto de condiciones de asesoramiento, de acompañamiento, para que todos los latinos que están en Estados Unidos pues no sean víctimas de abusos, tengan todo el acompañamiento legal necesario. Eso por un tema. Y por el otro lado, la otra parte de tu pregunta tiene que ver, bueno, más con los estudiantes, que hay como dos dimensiones. Estudiantes que están por su cuenta, que, bueno, vivían prácticamente del Cadivi, hay que buscar otra fuente de financiamiento, y los estudiantes que tenemos en el exterior con Fundayacucho, que son miles. Ese programa va a seguir funcionando. Yo lo que le pediría a los estudiantes que quieran estudiar al exterior, que lo hagan a través de la Fundación Fundayacucho, que cada cierto, ahorita creo que salió los cronogramas para estudiar en Rusia, en China, y cada cierto tiempo va sacando los cronogramas. Y bueno, es un programa masivo para fortalecer la calidad de la educación y para fortalecer a la juventud venezolana. Se nos agotó el tiempo, pero entre las preguntas de la audiencia, Luis Tesorero plantea: ¿el gobierno seguirá construyendo un modelo económico soberano y diversificado? Y plantea también: ¿Venezuela tiene la fuerza natural para superar el desabastecimiento? Estoy de acuerdo con las dos cosas, lo seguiremos construyendo y tenemos la fuerza para superar esta dificultad. Bueno, agradecemos a Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti y buen provecho para todas y todos los venezolanos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. A regreso continuamos con más información. Quédense con nosotros.